Bueno amigos, como siempre un gusto darle la bienvenida al doctor Héctor Vélez Cortés, hematólogo oncólogo, en su segmento dedicado a la oncología, por supuesto. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Julio. Espero que tú estés bien, que no haya sido muy terrible la época tormenta de la semana pasada y que todos nuestros televidentes estén aún mejor y que todos tengan energía eléctrica. Qué bueno, doctor, que usted comienza esta conversación de hoy con este tema, porque estamos justo en la época y la temporada de huracanes y un poco, amigos tras cámara, conversábamos en cómo esta percepción de estas temporadas ha cambiado sin duda después del 2017, luego de la experiencia de María, que sin duda fue terrible, ¿no? Así que como que nos ha cambiado un poco la mirada y doctor, justamente en ese periodo después de María pudimos darnos cuenta del impacto que eventos de este tipo o experiencias que lo podemos llamar de desastre, porque fue un desastre natural, produce en personas con condiciones de salud crónica, y sin duda hubo mucho, doctor, que se habló relacionado a pacientes con cáncer. Sí, es una alta complejidad cuando añadimos eventos naturales como este que se convierten en desastres y que tenemos a veces avisos y días donde pues, nadie puede salir a trabajar simplemente porque la inclemencia del tiempo lo prohíbe. Crea mucha ansiedad en los pacientes de enfermedades crónicas, principalmente los que yo atiendo de cáncer, porque las personas, ¿verdad?, dependen de su tratamiento para sentirse saludables, pero también hay una población que depende de su tratamiento para curar una enfermedad y crea mucho estrés cuando estos tratamientos que se planifican con mucho esfuerzo. Hay muchas personas que toman decisiones para que un paciente se sienta un día a recibir un tratamiento y todo eso se altera. Se altera el suplemento de medicamentos, se altera aprobaciones por aseguradoras, se altera la transportación de las personas. Si no hay energía, pues entonces no podemos utilizar maquinaria y cosas tan simples como tener agua para los pacientes que están recibiendo su tratamiento a veces es muy trabajoso. Y nos preparamos, ¿verdad? No queremos decir que no podamos tener un centro de tratamiento donde se pueda proveer toda esa seguridad, pero una anécdota. Podemos tener una cisterna bien bonita con muchos galones de agua y una ramita de un árbol que trae un viento, te rompió la tubería y ese día que vas a trabajar no encuentras agua y entonces se hace más complicado. O sea que sí, definitivamente ya eso es algo parte de nuestra vida cotidiana. Cuando se avisa que hay un tiempo malo, necesitamos prepararnos y hay que comunicarse con la oficina. Hay que dejar saber que necesita medicamentos, cuándo se va a reponer los días perdidos de tratamiento y todas estas cosas para minimizar la tensión que le crea a un paciente, ¿vale? Para que sus tratamientos se interrumpan lo menos posible. Doctor, yo lo estoy escuchando y pienso en dos áreas rápido. Un área que es como la operativa, es decir, el área que implica el contar con los recursos necesarios básicos, inclusive como la electricidad, por ejemplo. Muchos de los equipos, las máquinas, etcétera, obviamente trabajan con electricidad y a veces, algunos centros tienen planta de luz eléctrica, pero no siempre es así. No todos tienen placas solares tampoco, así que debemos contar que eso por una parte, pero por la otra parte, usted mencionaba algo que es que el paciente, la persona cuando está iniciando un tratamiento de quimioterapia, quizás una vez que ya pasó algunos casos, ¿verdad?, la ansiedad por el tratamiento, pero es que es su esperanza. Sí. Está arraigado. Yo capto lo que usted acaba de decir. Sí. Se revive la ansiedad, la incertidumbre y la incertidumbre que trae el paciente cuando tiene un diagnóstico nuevo, ¿verdad? Ellos llegan nuevos, todo les asusta, ¿verdad? Y es como una luna de miel negativa, ¿no? Claro. Esos primeros días, esas primeras semanas, ya cuando el paciente siente tranquilidad porque ve que su tratamiento, pues, ¿verdad? Tiene fe, es fácil, esperanza, tiene fe, se siente mejor, ve que las cosas, y de repente se interrumpe porque hay un evento catastrófico, entonces vuelven a revivir toda esa mala sensación de incertidumbre que dice, ¿y ahora qué pasa con mi tratamiento? ¿Qué pasa con mi salud? Correcto. Y es complicado. Tenemos un doble efecto con eso. Entonces, usted lo acaba de mencionar, estamos amigos en agosto o septiembre. Estas son las épocas, particularmente septiembre es pico, ¿no? Ya saben. Sí. Pensando en esta parte operativa de la que hablamos al principio, ¿cómo nos preparamos? ¿Cómo se prepara una oficina oncológica? ¿Cómo se prepara el sistema en general para poder, yo no sé si la palabra sería garantizar, pero tratar de ofrecer la mayor seguridad posible a personas cuando están pasando por esta... Bueno, requiere una gran organización, pero sí hay que tener double check.
¿verdad? Tratamos de que las cosas se dupliquen. Redundancia es la palabra que estoy buscando. Por ejemplo, muchas oficinas ahora trabajan con internet porque los récords son electrónicos, la comunicación de email. Pues entonces, ahora, si tenemos una pérdida de un servicio de internet, pues entonces debemos tener dos y debe haber un backup de internet. Debemos tener dos fuentes de energía. Tenemos la fuente que viene a través de los servicios comerciales de electricidad, pero también entonces hay unas redundancias. Deberíamos tener tal vez unas placas solares, unas baterías que nos acomoden a luz, porque no todas las veces necesitamos operarlo todo, pero sí necesitamos en tratamientos sensitivos, ¿verdad? Que las máquinas de infusión estén corriendo a los CC adecuados, que podamos comunicarnos, atender llamadas por teléfono de los pacientes, ¿verdad? Eso es importante, o sea, tener redundancia y prepararnos, ¿verdad? Que los medicamentos estén a tiempo para cada paciente y que si tenemos un aviso, ya con un aviso de tormenta, nosotros responsablemente pues ya vamos anticipando la escasez de los servicios y vamos tratando de obtenerlos de antemano. Pero también hay una responsabilidad de paciente, de cuidador, de su familiar. Si usted necesita o sabe que durante ese periodo de emergencia usted va a necesitar un medicamento, pues entonces tal vez tenemos que adelantar el refill y ir a la oficina más temprano, notificar, para entonces tener un tiempo justo de que el paciente tenga su receta, vaya a la farmacia y consiga su medicamento. Así que es prevenir, o sea, no dejarlo para la última hora. Es muy complicado porque no es que un servicio se interrumpen todos. Esenciales. Todos los servicios esenciales, inclusive hasta la transportación. Pero hay personas pues, que evidentemente, ¿verdad? Tienen carreteras que están ¿verdad? Dañadas por árboles o que están inundadas y hasta eso. La seguridad, mantener la seguridad es importante. Ese es un punto importante, doctor. Me viene la pregunta. Alguien de pronto, digamos, obviamente cuando está pasando, en este caso, el día de la tormenta particular, pues sabemos que ese día pues hay que estar en casa, es resguardado. Pero, bueno, pasó la tormenta. ¿Cuánto tiempo luego una persona puede sentirse, segura, entre comillas, de decir, bueno, yo puedo estar una semana sin recibir mi quimioterapia, puedo estar 3 días sin recibirla? ¿Cómo se maneja eso? Sí, ese es muy importante ese punto porque no todos los tratamientos son iguales. La necesidad de ser preciso con el horario y con el itinerario no es la misma para todos, ¿no? Por ejemplo, hay enfermedades que son mucho más intensas, la leucemia aguda, ¿verdad? Una leucemia aguda que un paciente puede estar muy bien con un tratamiento que se hace en una clínica ambulatoria. Una persona que pierde esa dosis de medicamento por varias semanas, pues eso sí, se puede afectar su salud, descontrolarse la leucemia y entonces enfermarse. Terminan entonces infectados o en el hospital o con sangrado. Hay personas que hacen tratamientos que son más a largo plazo. Los cánceres de colon, que son metastáticos, y esas personas pues tienen el espacio para mover o a retrasar un itinerario y realmente su salud no se va a impactar. Pero esos son decisiones que se toman individual. Es cada persona con su situación en conversación con la oficina oncológica y con su médico, decir, ok, nos preparamos, tenemos espacio para dilatar tratamientos o, ¿verdad? No podemos hacerlo y tendríamos que tener una intervención más temprana para asegurarnos de que ese paciente no pierda su efectividad y que su salud no se afecte. Y esa intervención más temprana es posible porque la oficina se ha preparado. Sí, o sea, si estamos listos, exacto. Hay medicamentos, ¿verdad? Que se pueden administrar, que no tienen serios efectos secundarios y que a veces, pues si era el día de la tormenta, le tocaba una infusión, pues a lo mejor un par de días antes lo podemos adelantar y el paciente no tiene que regresar hasta dentro de 3 o 4 semanas. Y entonces, pues podemos, en ese caso, pues adelantarlo un poquito. No todos los tratamientos de quimioterapia se pueden adelantar, la mayoría de ellos se puede retrasar, pero todo va a depender del tipo de enfermedad y de la severidad de la enfermedad que tenga la persona. Doctor, usted mencionó hace un ratito algo que pasamos así rápido y quería retomarlo porque muchas personas no saben que detrás de todo esto de una visita al oncólogo están una serie de procesos administrativos. Una de ellas es la comunicación con los planes médicos, por ejemplo, que tienen que autorizar. Exacto. ¿Qué pasa en estas situaciones donde puede haber interrupción de los servicios? Es igual. O sea, tenemos que hacer un esfuerzo adicional para nosotros comunicar a estas
administrativo, ¿no? Estas instituciones administrativas, vamos a decir, aseguradoras, por ejemplo. Exacto. Y decirles de antemano que estamos necesitando o solicitar que nos aprueben tratamientos antes de que ocurra la emergencia. Interesantemente, para nosotros, el desastre de María, que fue horrible, ¿verdad? No queremos pasar por eso, pero realmente las farmacias, las aseguradoras, con ayuda de las instituciones gubernamentales, pues liberaron algunas cosas, ¿verdad? Ya no estaban tan estrictos pidiendo documentación y los procesos fueron un poquito más simples para eso mismo, ¿verdad? Porque sabíamos que todos teníamos recursos limitados y queríamos acelerar el proceso de aprobación. No queremos que nadie se atrasara. Pero eso requiere realmente un esfuerzo tras bastidores, como le llamamos, adicional, de parte del médico, de la oficina médica, de todos estos pagadores, aseguradores, el gobierno. Y lo que queremos es que el paciente y sus familias estén alerta, que se preparen, que sí, ¿verdad? Que no tenemos que esperar que ocurra el desastre para después recoger cabos sueltos, sino que con tiempo podemos planificar, bajar la tensión y asegurarnos que principalmente, que es para lo que vivimos, de que cada paciente tenga la mejor salud posible y con un tratamiento que sea seguro y efectivo. ¿Los pacientes intervienen en algo en esa preparación? Bueno, sí, porque si el paciente está en contacto con la oficina y nos comunica de necesidades que tenga, por ejemplo, medicamentos, ¿verdad? Muchos de los pacientes de cáncer pues tienen problemas de dolor crónico y los medicamentos opioides son bastante complejos prescribirlos, ¿verdad? Porque hay todo un mecanismo de seguridad para que los pacientes no tengan sobredosis o que estas drogas no caigan en manos equivocadas. Y son bien estrictos. Y a veces no permiten que un paciente reciba un refill de estos medicamentos hasta que se haya contabilizado y que esos medicamentos de la receta anterior se hayan consumido. Y a veces pues tenemos que adelantar la receta una semana porque pues necesitamos estar preparados para la emergencia. Y a veces la farmacia, pues, ¿verdad? Decir, no, es que yo no le voy a dar una receta o un refill a un paciente que todavía no le toca. Entonces hay que explicarle, ¿verdad? Y yo a veces he tenido que llamar o escribir cartas de justificación, decir, es que la necesidad de este medicamento es vital y nos estamos adelantando un desastre. Así que deberíamos hacer esto por el bien del paciente y por el acceso a su tratamiento seguro. Que me hace pensar, por ejemplo, en estos fenómenos meteorológicos y los reportes meteorológicos a la vez se adelantan. ¿Cuántas veces tenemos? Quizás nos lo dicen unos días antes, pero a los 3 días o algo así es cuando sabemos que es inminente, que no hay un cambio de predictor. En 3 días me resulta como poco tiempo para poder organizar todo eso. Yo les digo a mis pacientes que una vez se reporta que hay una nube grande formándose en África, ya en ese momento debemos estar conversando de qué cosas vamos a hacer la próxima semana para prepararnos, ¿verdad? Y si no pasa nada, pues santo y bueno, celebramos y seguimos nuestra labor, pero acomodarse, sentirse demasiado relajado de que no pasa nada. Yo creo que en el 2017 aprendimos de que decir no va a pasar nada es un error. Nos preparamos como si fuera a pasar y si no pasa celebramos y nos preparamos para la próxima. Por eso estamos haciendo este segmento, amigos, porque estamos justo. Yo estoy pensando, doctor, nos quedan 2 minutos solamente, pero estoy pensando que es que estamos ya en la época. O sea, nosotros estamos haciendo esta conversación porque estamos pasando por la época. Y mi pregunta para despedirnos es, ¿usted piensa que realmente hemos tomado conciencia, hemos aprendido y estamos preparados en este momento para alguna situación que surja? Estoy hablando desde el punto de vista médico. Desde el punto de vista médico, sí. Yo creo que gigantescamente. Antes de María y después de María. Después de María, todos estamos conscientes. O sea, ya llueve un poquito más de lo normal y todos estamos preguntándonos qué está pasando. Viene un fenómeno, nos preparamos, tenemos energía, y yo creo que eso es una dinámica que es muy buena. El problema es que, como dice Murphy's Law, lo que pueda salir mal, va a salir mal. Y nos podemos preparar en todo nuestro conocimiento, pero siempre hay un inesperado. Como el cuento que le hice de la cisterna. Preparamos una cisterna que debió estar lista para ese momento, pero casualmente
el pedacito de árbol que cayó en el tubito y lo rompió, Claro. pues ya no tuvimos, ¿verdad?, el agua necesaria para ese momento. Tuvimos que hacer esfuerzos extra para poder recuperar. Y eso le puede pasar a una institución de servicio médico como le puede pasar al paciente en su casa, que estaba listo para salir y en ese momento se dio cuenta que hay un árbol atravesado en la carretera y su tratamiento ya no va a ocurrir. Claro. Sí, sin duda, pero me parece que y me gusta mucho este comentario, incluso para cerrar esta conversación, porque el mensaje es que sí ha aprendido el sistema. Sí. Sí, los médicos, en este caso, como el doctor Vélez y seguramente otros médicos, muchos médicos de este sector, tuvieron experiencias que ahora los hacen ver y anticipar posibles emergencias. Sí. Y eso es un muy buen mensaje para los amigos que nos ven, doctor, porque da como confianza, ¿no? Es decir, bueno, estamos mucho más preparados. Sin embargo, siempre es importante mantener la comunicación con sus médicos, porque hay una parte de todo esto que no es solamente del sistema, también es la responsabilidad de los cuidadores, Sí. de los pacientes, de poder también anticipar, reportar, por ejemplo, al doctor qué medicamentos se están acabando, qué medicamentos necesitan y bueno, pues poder tomar las acciones pertinentes y colaborar, Sí. hacer equipo con los médicos, que es lo que necesitamos. Doctor, muchísimas gracias, como siempre, un gusto compartir este minuto. Muy interesante esta conversación de hoy, Un amigos, gusto ¿no? para mí y espero que todos ustedes estén bien conscientes de que nos preparamos siempre. Así es. Muchas gracias, doctor. Hasta luego.